Buenos días a la sesión número 4 de Speech Communication. El día de hoy vamos a ver la planeación de las presentaciones públicas. Y es importante que recapitulemos estos puntos. El seleccionar el tema, identificar el objetivo general y específico de un discurso, analizar la situación relativa al discurso, recopilar materiales e información adecuada sobre el tema y planear una presentación responsable. Respecto a seleccionar el tema, lo primero es seleccionar un tema de interés propio, un tema que nos llame la atención, que dominemos, que nos sintamos entusiasmados. Esto nos puede motivar a realizar una mejor planificación y abordarlo de una mejor manera. Hay que escoger el tema de acuerdo al interés del expositor. Esto también, sin duda, es algo que nos conviene cuando nos sentimos a gusto con un tema, cuando preferimos un tema, lo podemos abordar de una mejor manera. Y también otra recomendación es buscar retroalimentación sobre las ideas para un tema. Esto lo podemos consultar con colegas, compañeros, amigos. eh, Podemos platicar sobre el asunto, podemos platicar sobre ciertos temas, darles nuestras principales ideas, exponerles para que tengamos también una retroalimentación adecuada de si vamos por una buena línea, si es un tema interesante, si se está abordando de la manera correcta. Vemos que en cuanto al enfoque del tema, siempre vamos a tener un objetivo general y un objetivo específico. El objetivo general es un amplio propósito, es lo que queremos lograr al final para informar, persuadir o entretener al público. El objetivo específico es una meta precisa que el orador consigue con su público. Es a lo que nos vamos a enfocar. Eh, Podemos hablar, por ejemplo, a grandes rasgos de la responsabilidad social empresarial. Podemos hablar sobre varios términos que tengan que ver con esto, pero específicamente podríamos enfocarnos en platicar sobre las empresas que contribuyen con la responsabilidad social empresarial en nuestro país. Análisis de la situación. Aquí pues internamente tenemos que hacer un recuento de lo que tenemos, de la materia que tenemos, de las capacidades, de las posibilidades que tenemos para realizar una exposición. Entonces hay que evaluar las fortalezas, debilidades como orador, para qué soy bueno, qué necesito reforzar, qué necesito corregir. Por otro lado, también tenemos que hacer una evaluación demográfica del público, sus actitudes, a quién me dirijo, a qué tipo de auditorio, si es profesional, si son jóvenes, si son adultos, si son miembros de alguna comunidad, miembros de algún club. Entonces hay que hacer un análisis para ver cómo vamos a abordar el tema. La ocasión, el tiempo, ambiente y ubicación del discurso. ¿En qué ámbito vamos a dar este discurso? ¿En un colegio? ¿En una universidad? ¿En una oficina? ¿En un grupo informal? Entonces, también de esa manera podemos ir incluyendo distintos elementos en nuestro discurso. Por otro lado, podemos recopilar información y materiales como apoyo para el tema, los materiales impresos. Si no queremos hablar tanto de lo mismo, o es un material más informativo, o es un material gráfico que puede ser de relevancia para el auditorio, entonces le sacamos unas copias y podemos dejárselo al público. Los recursos electrónicos, también videos, algo que puede ser de apoyo, alguna grabación que tengamos, puede ser bien utilizada en una exposición. Creo que con esto no tenemos que abusar de esos recursos. La exposición no debería basarse solo en esos recursos. Por ejemplo, en poner una película y que eso sea todo. Podemos poner muchas veces videos cortos que nos pueden ayudar a captar la atención del discurso en ciertos momentos. Podemos entrevistar a expertos si queremos hablar de un tema, por ejemplo un tema de emprendimiento, podemos ir a hacer entrevistas a distintos empresarios, emprendedores, que nos cuenten sus principales ideas, qué hicieron, qué dificultades tuvieron, qué retos tuvieron que
superar para poder llegar a tener éxito con su idea de negocio. Y no hay nada mejor que las propias experiencias. Cuando tenemos experiencia en un campo, cuando hemos pasado distintas situaciones, es muy favorable el comentar testimonios, ideas propias de cómo hemos encarado esas situaciones y cómo hemos salido adelante. Hablando de una presentación responsable, debemos saber que debemos elegir, seleccionar al público adecuado y a la ocasión, dar un discurso acorde al público que nos vamos a dirigir, que tenemos que tener una presentación con una perspectiva equilibrada. Podemos documentarnos con fuentes externas, citar fuentes externas de autores por un lado, pero también tener la capacidad de dar nuestro análisis propio, nuestro análisis personalizado, con nuestras propias ideas. Hay que hacer un adecuado balance para que podamos transmitir un buen mensaje. Y es muy importante identificar las fuentes de información. No podemos tomarnos como propio algún argumento, algún texto, algo que diga un libro, ideas que diga una revista, un artículo. No podemos tomarlas como propias, sino siempre hay que evidenciarlo. Esto pues hay que hacerlo de una manera muy profesional. Vemos la estructura general de un discurso. Siempre un discurso debe llevar una introducción, un cuerpo y una conclusión. En la introducción sabemos que vamos a dar las primeras pautas, los primeros indicadores de por dónde va a ir el discurso. Es ahí donde también tenemos que llamar la atención de nuestro auditorio, es ahí donde nosotros tenemos éxito si logramos captar esa atención inicial. El cuerpo, el argumento, debe estar bien estructurado, debe estar bien definido, debe estar bien diferenciado sobre los puntos, temas que vamos a tratar y debe estar coordinado de una manera inteligente para que seamos eficientes con el tiempo de la presentación. Conclusiones. Vamos a platicar, hablar de las ideas principales del cuerpo, de los argumentos principales y vamos a tener un cierre para que recuerde el auditorio en qué consistió esta plática. Hay distintas maneras de organizar el cuerpo de un discurso y podemos mencionar las principales, que es la estructuración cronológica, la narrativa, la espacial, la temática, la comparativa, causa y efecto, problema y solución. Cada una tiene una distinta manera de estructurarse. Por ejemplo, la estructuración espacial consiste en hablar, por ejemplo, de un país, de distintos territorios, y especificar qué divisiones tiene, qué aspectos más relevantes tiene cada una de sus áreas, sus regiones. Entonces, de esa manera podemos hacer una presentación con estructuración espacial. La estructuración problema y solución es muy frecuente. Cuando estamos hablando de solucionar problemas en una empresa, podemos detectar los principales problemas o el problema más importante a resolver, y por otro lado también podemos hablar de las soluciones que se le van a brindar a esos problemas. Para desarrollar y sustentar las principales ideas del discurso, ¿qué podemos utilizar? Testimonios, ejemplos, analogías, estadísticas, explicaciones, transiciones. Todos estos elementos van a enriquecer nuestro discurso. Lo importante es que los sepamos utilizar en el momento adecuado, que seamos breves, que no nos desviemos del tema y que tenga un fundamento. Debemos preguntarnos realmente, si doy un testimonio de lo que estoy hablando, va a funcionar, va a llamar la atención, va a enriquecer mi discurso.
¿O es algo que solo lo utilizo para llenar el tiempo, para hacer una presentación más grande? Entonces debemos evaluar también la calidad de los materiales que vamos a utilizar en un discurso. Vemos que para la introducción eficaz del discurso es importante captar y mantener la atención del público, establecer el objetivo del discurso, establecer la credibilidad del orador y dar al público una razón para escuchar el discurso. Esto tiene que ver desde el inicio, tenemos que tener un objetivo claro, cuál es nuestra meta, nuestra finalidad, si estamos informando, si estamos entreteniendo, si estamos dando información para un negocio, para una empresa. Entonces tenemos que tener claro qué objetivo queremos cumplir. Por otro lado, también tenemos que establecer esa credibilidad, hablar sobre nuestra experiencia, hablar lo que sabemos del tema. Es preferible que cuando demos un discurso nosotros estemos preparados y lo dominemos en su mayoría, porque realmente esto de la credibilidad es evaluado por nuestro auditorio, es bien fácil de evaluar. También tenemos que darle motivos al auditorio para que nos sigan escuchando. Tenemos que decirles para qué les va a servir la información que les estamos trasladando. Si va a ser de utilidad, si lo van a poder aplicar, si les va a servir en la vida, en su trabajo, en sus relaciones. Tendríamos que indicarles para qué les va a servir invertir tiempo en nosotros, en nuestro discurso. Conclusión eficaz del discurso. Hay que hacer una recapitulación de los puntos principales, hay que recordar los temas principales que se abarcaron y hay que reforzar el objetivo de la presentación con un cierre decisivo. Es muy importante, podemos contar alguna anécdota, podemos hacer una conclusión que llame la atención para que el auditorio recuerde sobre qué fue esa exposición. Hablar en público no es fácil y muchas veces tenemos temores iniciales. ¿Quién va a ser nuestro auditorio? ¿Quiénes van a estar en el auditorio? Si nos cuestionan, si nos ponen atención, si sí les llama la atención nuestro tema. Entonces las principales recomendaciones que tenemos es tomar el control de la presentación, conocer bien, adecuadamente, hablar de temas que realmente dominemos, el prepararnos. Sin duda una clave para dar un buen discurso es la preparación. Si llegamos a improvisar, puede que tengamos problemas. Por otro lado, hay técnicas de relajación. Esto es algo normal. Es como la adrenalina puede estar muy elevada, puede subir la adrenalina, pero tenemos que controlarnos y hay ciertas claves también para poder tener el dominio de un grupo. Por ejemplo, enfocarnos en un punto, no estar viendo a todos los lugares de un auditorio, sino enfocarnos en puntos claves, en personas claves que nos transmitan, que nos están escuchando, que están siendo receptivos. Y lo más importante es visualizar un desenlace positivo, imaginarnos dando el discurso a la gente involucrándose y lo que sucede al final con buenos resultados. Formas de presentación del discurso. Entonces vemos que nos podemos apoyar en un discurso de diversas maneras. Por un lado está el discurso apoyado en un manuscrito. Podemos ir citando fragmentos, párrafos, extractos de libros, historias, anécdotas y podemos ir comentando en el camino sobre ello. La presentación memorizada. Esto se da en actos protocolarios, en actos muy formales, en actos que ya están estandarizados, ya están establecidos, entonces podemos aprendernos también lo que se va a mencionar en cada parte del discurso. La presentación improvisada muchas veces puede que nos toque dar palabras, decir algo en público. Lo más importante es que nos detengamos un momento y aunque sea algo improvisado, nos tomemos el tiempo para ver la estructuración, para ver cómo empezamos, cuál va a ser el cuerpo de lo que decimos y cómo concluimos. Es recomendable que esto sea breve, que se diga realmente lo que se tiene que decir. Muchas veces por hablar de más no nos sirve, nos saturamos, la gente
nota, si no estamos preparados y hablamos un montón solo por hablar. Por otro lado está la presentación basada en el desarrollo de conceptos clave. Entonces también podemos ir dando los puntos más importantes sobre un tema, por ejemplo, cuáles son los 5 puntos más importantes, los 10 puntos más importantes sobre un tema, y vamos abarcando, desarrollando cada uno de ellos en base a nuestra experiencia. Aspectos de la presentación: es muy importante el uso de la voz, la pronunciación, la articulación. Muy importante que nos escuchemos comentarios, nos den feedback nuestros compañeros, la gente que esté con nosotros, para que nos digan, nos refuercen, nos hagan una crítica constructiva de cómo podemos mejorar esto de la utilización de la voz. Utilizar el cuerpo y las manos. También sabemos que las expresiones pueden ser de mucha utilidad. Nosotros no comunicamos un mensaje únicamente con la voz, sino muchas veces con nuestras facciones, con nuestras expresiones, con nuestras manos. Podemos decir muchas cosas y enriquecer una presentación, pero todo tiene un uso adecuado. También tenemos que estar tranquilos, relajados y no vernos tensos ante una presentación. Utilizar la cara, los ojos y el apoyo en presentaciones. Esto también hay que saber utilizarlo, no utilizarlo en exceso, utilizarlo en el momento correcto y no dedicarnos simplemente a recitar lo que dice una presentación, sino tener la capacidad también de poder dar nuestros propios puntos de vista. Para que una presentación sea creíble, vemos que los expositores tienen distinto tipo de credibilidades. Entonces tenemos la inicial, la derivada, la permanente. La inicial es un expositor conocido, un escritor, alguien que publica libros, ya lo conocemos, ya sabemos su reputación y lo vamos a ver en algún seminario porque ya tenemos una idea de quién es. Tal vez por alguna anécdota, por alguna experiencia, por algo relevante que hizo en la historia. La credibilidad derivada es cuando vamos a ver un conferencista, o cuando vemos en la empresa, o cuando vemos en el mundo donde nos desenvolvemos a un buen expositor que no lo conocíamos, que lo conocemos en el momento y nos llama la atención su manera de abarcar, de darnos un tema. La credibilidad permanente, esto lo podemos ver por ejemplo con un licenciado en la universidad, un catedrático que nos dé clases constantemente. Entonces nosotros ya tenemos una idea de cómo es ese catedrático y ya es algo que es constante y permanente en el tiempo. Vamos a ver los discursos informativos y vemos que dentro de los discursos informativos se encuentran estas categorías: los descriptivos, demostrativos, explicativos y los narrativos. Todos ellos tienen la finalidad de informarnos, de aumentar nuestro conocimiento, de enterarnos de hechos, sucesos que son de relevancia. Cuando hablamos en ocasiones especiales se pueden dar estas situaciones. El discurso de presentación, cuando queremos presentar a un expositor, decimos su historial, decimos sus vivencias, decimos lo que ha hecho, sus logros significativos, lo introducimos, decimos parte también de lo que él nos va a hablar y de esa manera se logra una adecuada presentación. El discurso de aceptación, cuando se gana un premio, cuando se dan palabras de agradecimiento por todo lo que se logró con algún trabajo especial. El discurso de homenaje también, cuando estamos en algún aniversario, en una boda, en alguna ceremonia, hay alguien que siempre pues va a dar un discurso de homenaje. Discurso después de la cena y discurso de inspiración. Esto también es muy importante cuando se está motivando al público, cuando se le quiere transmitir un mensaje y se quiere influir sobre las personas. Ahora vamos a ver qué es más importante, si informar y persuadir, y vemos que ambos elementos son complementarios, totalmente complementarios, porque cuando estamos informando siempre va a llevar un toque de persuasión. Siempre con la información nosotros vamos a tratar de convencer a las personas sobre lo que está sucediendo, sobre los hechos de una realidad. Y para persuadir
tenemos que contar con estadísticas, con hechos relevantes, con datos que ayuden a convencer a las personas. Entonces, al momento de estar persuadiendo, siempre vamos a utilizar la información. Vemos las dimensiones de las actitudes del público. Esto es qué tanto un público está preparado para adoptar nuestras ideas, para aceptarlas, para ser receptivos ante estas ideas. Entonces vemos que en la primera dimensión tenemos la creencia ancla, que es una creencia que el escucha ya abraza, ya cree en ello, ya no nos va a costar convencer a las personas. Luego viene la latitud de aceptación, perspectivas que están cercanas a anclarse, es un público también dócil, no necesita mucho trabajo para poder convencerlo. La latitud de no incumbencia, perspectivas acerca de las que el escucha no tiene opinión alguna. Puede ser también favorable, si tenemos un buen argumento, si somos persuasivos, podemos influir en esta dimensión. Y tenemos la latitud del rechazo, perspectivas que el receptor no considerará. Entonces, aquí el público es cerrado, no va a aceptar las ideas, no va a querer escuchar nada, no va a ser receptivo. Vemos los tipos de discursos persuasivos. Está el discurso de refuerzo, el discurso de convencimiento y el discurso proacción. Pasos para la construcción de argumentos persuasivos. Está la persuasión basada en credibilidad. Esto es basarnos en la experiencia, en la habilidad, en el buen historial, en la reputación de una persona, realmente tener esa credibilidad. Persuasión basada en lo lógico. Esto se da con factores lógicos, con explicaciones lógicas, con un convencimiento de que las cosas se pueden trabajar de una manera lógica. También está la persuasión basada en argumentos emocionales. Esto se da cuando se influyen las personas en sus sentimientos, en sus emociones, en motivaciones para cambiar, mejorar ciertas situaciones. Y está la persuasión basada en los mitos culturales, cuando nos basamos en la cultura para decir que las cosas se deben hacer de una manera según nuestras creencias, valores y tradiciones. Vemos que la secuencia motivada es la estructura de un discurso persuasivo que está diseñada para motivar al público a iniciar una acción de manera inmediata. Y las etapas para esta secuencia es la siguiente. Es captar la atención de las personas, luego indagar sobre su necesidad, luego ver qué elementos pueden crear esa satisfacción, visualizarlo y vernos en acción cumpliendo con esos objetivos.